Buenos días. Buenos días, Iris. La bendiga. Hola, Iris, Amén. ¿cómo ¿Cómo estás? se siente hoy? ¿Está mejor? Hola, Sí, Hernán. señora. Bendiciones. Igualmente para ti. Bueno, leemos de qué capítulo aquí. ¿El 13 hasta cuál? ¿Hasta cuánto? Leamos todo el 13, Iris. Todo el 13, vale. Bueno, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que nos ha regalado y nos ha permitido estar en este lugar, en esta plataforma, dándole las gracias a Él y la gloria sea para Dios. Pues también gracias por ponerlos a ustedes también, a que podamos recibir de su pan diario cada día y poder ir más aprendiendo más de su palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había creído junto con Herodes y Tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de que os ha llamado. Entonces, habiendo ayudado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamana, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el prosul Sergio Paulo, varón prudente llamado a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe la procusul. El procónsul. Entonces Saulo, que también es Paulo, llena del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo a sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, encontraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura del rey y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal del silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios
de este pueblo de Israel, escogió nuestros padres y enalteció al pueblo, siguiendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego dijeron, el rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he aquí he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien ha dado todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento de todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo el que más no soy yo el que más he aquí viene tras de mí, uno de quien no soy digno desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de aquel en que entre vosotros tenéis a mi Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni a las palabras de los profetas que se le leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos se le apareció durante muchos días a los que le habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha de nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron al Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Palabra de Dios. Bueno, hemos leído entonces con la ayuda de Eidis. Eidis, Dios te bendiga, muchas gracias por estar allí siempre en la transmisión. Amén, gracias, igual. Hemos leído Hechos 13, pero recuerden, yo siempre les insisto, vamos en sus casitas. Hemos leído ahora Hechos 13, pero en sus casitas, muy juiciosos, Éxodo 18 y 19 y Proverbios 8. Les recomiendo que en cualquier momento, de manera privada e íntima con Dios, terminen de hacer el devocional, porque Dios nos muestra a cada uno según nuestras necesidades, según lo que estemos pasando,
Y pues aquí lo hacemos de manera conjunta, pero cada uno debe hacerlo de manera privada, íntima, personal, con el Señor. Vamos a analizar entonces lo que hemos leído en Hechos 13 para aprender un poco más de lo que nos tiene preparada la palabra de hoy, la palabra de Dios para hoy. Excelente. Hechos 13. Vamos a mirar al principio que se habló de alguien que impedía que los discípulos fueran y evangelizaran, ¿cierto? Sobre todo a un personaje allí presente. Este personaje se llamaba, o se llama, era un procónsul que estaba allí esperando la venida de Saulo en ese momento y sus compañeros evangelistas, Bernabé y Saulo. Le resistía el mago Elimas porque se anteponía a una persona que quería escuchar y quería recibir a Cristo, quería recibir la palabra. Y este señor era un mago. Entonces está en el versículo 8. Versículo 8. ¿Qué dice allí, Hernán, por favor? El versículo 8 de Hechos 13 dice lo siguiente: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Muy bien. Se resistía un mago, ¿cierto? Se resistía un mago. Yo les pregunto a ustedes, nosotros en nuestras vidas todavía creemos en el sortilegio, las lecturas de la carta, del tarot, allí en el periódico a veces, pues yo antes de ser cristiano lo leía, ¿no? ¿Cómo le llaman a este? De los signos zodiacales, donde veíamos el zodiaco, la astrología, el horóscopo, es como se le dice acá, ¿no? Donde decían qué signo eres, y bueno, a partir de allí, yo recuerdo que mis padres, y inclusive yo, buscaba mi signo, y todo lo que decía allí en ese horóscopo era prácticamente fiel, ¿cierto? Cuando yo no estaba en Cristo. Esas cosas se resisten o resisten nuestra entrada al reino celestial. Resisten no solamente en mi vida, amados. Yo todavía puedo estar creyendo en esas cosas. O sea, hay que hacer una evaluación. Yo sé que de pronto puede estar que ustedes digan, está fuera de lugar esa enseñanza porque yo no lo hago. Yo no visito, ni me leen las cartas, ni me leen las manos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo les pregunto también, amados, ustedes que están aquí en su familia me refiero a sus tíos, a sus hermanos, a sus ancestros, padres, abuelos. Había este tipo de sortilegio. Visitaban los familiares el oráculo. Por ejemplo, en mi familia, yo les soy sincero, yo sé que en mi familia en este momento, inclusive ahora, en mi familia hay muchos cristianos, ¿sí? Conozco a mi abuela, mi tía, que viven aquí junto a mí, pero hay gente y familia que no conozco, que es muy grande. Yo sé que nosotros tenemos familias grandes, porque antes eran grandes la familia, pero yo reconozco que así como hay cristianos, también hay hechiceros, también hay, ¿cómo le diríamos? En algunas personas que creen en esto de los brujos, ¿Usted no tiene allí, Hernán, de pronto antecedentes? Pues sí tengo uno muy grande, líder. Y a todos los que me escuchan acá, es parte de un testimonio de donde yo vengo, ¿no? Yo soy nacido en Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela, y me crié en el estado de Yaracuy. Yaracuy es conocido a nivel nacional e internacional por la famosa montaña de Sorte.
Aquellos que son de acá de Venezuela sabrán de lo que estoy hablando. Y en los años 80, 81, 80, desde muy temprana edad, me tocó andar con mi madre, pues, en la montaña de Sorte, pero trabajando, vendiendo empanadas y vendiendo comida para subsistir. Eran épocas muy difíciles, ¿no? Y éramos gente muy humilde. Y me tocó pernoctar en la montaña de Sorte y ahí me cansé de ver cualquier cantidad de atrocidades que usted se puede imaginar. Eso llegaba gente de todas partes de Venezuela y gente de otros países a consultarse con el tabaco, a verse con los santos, no sé qué broma, con no sé quién, con los indios. Una cantidad de idolatría que había allí. Yo tenía algunos 4 o 5 años, que te puedo decir. Todo eso lo percibí y de verdad, yo soy larense de nacimiento, pero me crié en Chivacoa por muchos años. Tengo la sangre yaracuyana en mis venas y de verdad que eso fue lo que percibí. Eso es un ícono aquí en Venezuela y se volvió tradición y se usa quizás para hacer el mal, para hacer el bien, cosa que yo mantengo una distancia y un respeto porque tengo mis creencias, tengo mi firmeza hacia Dios. Pero eso ocurre aquí en Venezuela. Sí, sí, Hernán, y no solamente a nuestra familia, así como usted lo menciona, a una nación también puede afectar esto de seguir el sortilegio, la magia, la hechicería. Muchos países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Están inmiscuidos en altos poderes, esto de la hechicería. Y no es bueno, no es saludable para un país, para una nación, para una familia, tener presente o que haya allí un mago que se anteponga ante la bendición. En este caso era Elimas, que resistía ante los discípulos del Señor Jesús, los evangelistas, para que no le compartieran al procónsul. Entonces, ¿qué hizo Saulo, Hernán, en el versículo 9 y 10? Saulo, en el versículo 9, dice lo siguiente. Perdón. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No cesarás de transformar, de quitar, de trastornar, perdón, los caminos rectos del Señor, se preguntaba Saulo a este mago, a este hechicero. Amados, es una oportunidad que Dios nos da en esta mañana para nosotros orar por nuestras familias. Vean, si ustedes leen en Éxodo 20, Hernán, por favor, Éxodo 20, creo que el versículo 5, si no estoy mal. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso de su grey. ¿Qué dice, Hernán? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, hasta la tercera y cuarta generación, amados. O sea, cuando en nuestro linaje, cuando en nuestras familias hay este tipo de cosas, cuando hay situaciones de muerte, situaciones de hechicería, brujería, al Señor no le agrada estas cosas, entonces hasta la tercera generación puede comenzar allí a generarse una herencia maligna en nuestra familia, ¿cierto? Hay que hacer como Saulo en este momento, fijó sus ojos y fue en esto radical. Hay que ser radical en estas cosas. Si nosotros tenemos familiares y demás, hay que ser radical. Como hizo Saulo, se antepuso y dijo, fijando los ojos, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hay que identificar todas esas cosas y orar por esas herencias, por esas costumbres, tradiciones que inclusive nuestra familia, nuestra nación, podemos estar allí teniendo que se resistan a la presencia y a la bendición que Dios quiere derramar sobre un país, sobre nuestra familia, sobre un pueblo.
Listo, entonces aquí tenemos una enseñanza maravillosa sobre cómo nosotros debemos ser radicales con estas cosas de la magia, de la hechicería, de la brujería, ¿cierto? Porque no es saludable para nosotros, no es saludable para nuestra familia. Entonces aprovechemos y oremos un ratico por nuestra familia, ¿de acuerdo? Cada uno de ustedes allí donde está, cierre sus ojitos, siga la oración. Padre de los cielos, hoy te entregamos nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos que tú, oh Dios, cortes definitivamente. Que hoy tú, Señor, hagas limpieza de nuestro ser, de nuestra familia, oh Dios. Si hay hechicería, si hay brujería, si hay sortilegio, Señor. Corta definitivamente en el nombre de Cristo Jesús toda herencia maligna que haya en nuestra familia, Señor. Aleja al enemigo, aleja a lo maligno, Señor. Aleja, oh Dios, y quita, desarraiga el enemigo de nuestra familia, Señor. Porque tú eres un Dios celoso, eres un Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor. Órale a Él y dígale, aquí estamos todos nosotros, en este grupo de oración, y te pedimos que quites, ahora por favor, Espíritu Santo de Dios, con tu poder maravilloso, quites toda herencia de maldad en nuestra familia y en mi vida, en el nombre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hay que ser, eso es automático, ¿no? Como hemos aprendido en el curso, cuando nosotros identifiquemos que hay pecado en nuestras vidas, en nuestra familia, automáticamente se genera la oración, se genera la intercesión. Muy bien, gracias amados por estar allí presentes y leamos ahora siguiendo en la misma tónica de estudiar el Hechos 13. Le miro aquí los apuntes. Vamos ahora a Hechos 17. Sí, Hechos 17, Hernán, por favor. Lector fiel, colaborador amado. 17 y 18, Hernán, por favor. Acá lo tengo. Sí, señor. Hechos 13, 17 y 18. ¿Hechos o Éxodo? Hechos 13, 17 y 18. Okay. Dice la palabra: Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Muy bien. 40 años, amados. Nosotros a veces hablamos de la resistencia, de cómo aquellas cosas que nosotros a veces nos desviamos, porque miren que el pueblo judío, que es el pueblo escogido por Dios para traer al Mesías, al Señor Jesucristo, el pueblo judío fue desobediente en muchas ocasiones y por esto tuvo como consecuencia que fue extranjero en tierra ajena, que fue esclavizado en tierra de Egipto, que anduvo por el desierto otro tiempo. Estuve, pues, si ustedes hacen la tarea y escudriñan la palabra y investigan y consultan, veamos, por ejemplo, que ¿cuánto estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Estuvo 430 aproximadamente, ¿no? Es unos datos que tienen aproximaciones, 430 años de esclavos como extranjeros en tierra ajena, ¿sí? No es poco. Después tuvo 40 años en el desierto el pueblo de Dios por desobediencia,
porque en el desierto se perdieron, dieron vueltas sin encontrar la tierra prometida, porque el Señor conocía los corazones de aquellos que en esa generación susurraban en contra de Dios, se quejaban y decían, pero que preferimos ser esclavos, ¿cierto? Preferimos ser esclavos que estar aquí en el desierto. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no nos dejaste allá siendo esclavos? Y esa es la naturaleza del hombre a veces. Somos desobedientes, no queremos dejarla al pasado, sino que queremos es estar atados al pasado y entretenidos y distraídos con lo que el mundo nos ofrece. Y así anduvo el pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo escogido por Dios. Es el pueblo escogido, pero también sufrido. En ese sentido, el pueblo sufrió mucho por que todavía había allí señal de desobediencia. ¿Qué me decías, Hernán? Sí, eso era más porque estaban acostumbrados, vivían bajo una costumbre de esclavitud, el pueblo de Israel durante tantos años, bajo la mano del faraón, y una vez que salieron al desierto, ya estaban acostumbrados a ser maltratados, y aún así, que ante sus ojos se manifestaron tantas obras divinas de parte de Dios, le costaba creer. Y eso que ocurrió, un viaje que pudo haber durado 40 días, se trasladó a 40 años, fue más por desobediencia y por incredulidad. Le faltó obediencia al pueblo de Israel. Bueno, y así también nosotros. Esto se aplica a nuestras vidas porque es posible a veces que nosotros estemos todavía luchando contra ciertas situaciones y no vemos respuesta. Y andamos en el desierto sin encontrar una respuesta porque realmente de pronto no hemos analizado y no hemos evaluado nuestras vidas delante de Dios. De todo esto nos enseña y nos exhorta y nos ayuda a que en nuestra vida encontremos realmente la presencia de Dios en todo lo que hagamos. ¿Y qué dice Hernán, por favor? Ya lo que viene allí el 19. Dice el versículo 19 de Hechos 13, 19 dice lo siguiente: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21, Hernán. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Muy bien. Y ahí vino el rey David, y del rey David surgió la simiente que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todo esto lo explicaba Pablo para hacerle entender a los israelitas, al pueblo judío, de que Cristo es el Mesías que tanto esperaban las Escrituras, ¿cierto? Cristo es el Mesías que tanto esperaban en las Escrituras. Bueno, terminamos por hoy este análisis de Hechos 13 y Hernán, muchas gracias. Vamos ahora a finalizar con Éxodo en el siguiente mandamiento que teníamos allí pendiente, creo que era el adulterio, ¿cierto? Correcto. Busquemos Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 14. Sí, señor, ¿qué dice? Dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, ¿cierto? No cometerás. ¿Qué es el adulterio? Vamos a ver qué explicación tenía el Señor Jesús para este mandamiento. Este mandamiento y los demás mandamientos que hemos estado viendo, no matarás, no idolatrarás o no tendrás dioses ajenos aparte de mí, no te harás imágenes de todo lo que hay en la tierra o en el cielo. Todo esto tiene que ver con la idolatría, A veces el adulterio se convierte en idolatría, ¿cierto? Se convierte en idolatría. Vamos a ver entonces cómo el Señor Jesús tenía la explicación para este mandamiento.
porque Él vino no a abrogar ni a omitir la ley que Dios ha establecido en su palabra, sino que vino a cumplirla y vino a darle un nuevo significado. Busquemos Mateo 5, del 27 al 30, por favor, amado Hernán. Mateo 5, del 27 al 30, sí. Okay, ya te lo busco. Mateo 5. Acá lo tengo, líder. ¿Qué dice? Dice la palabra en Mateo 5, del versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Palabra de Dios. Bueno, hay que entender que mi vida es un recipiente, ¿cierto? Mi vida es un recipiente que está dispuesto para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la presencia de Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El adulterio a veces lo vemos de una manera sexualizada, ¿cierto? El adulterio es cuando en mi vida hay impurezas, cuando yo tengo la fuente de agua viva que es Jesucristo, ¿cierto? Pero hay impurezas en mi corazón. Entonces yo comienzo a adulterar, yo comienzo allí a pecar. Sí, en el mandamiento que se establece aquí en el Éxodo, se está hablando del adulterio como un acto de ir en contra de, o desear o estar con la mujer del prójimo, ¿cierto? Pero el Señor Jesús dice además que todo aquel hombre que en sus pensamientos tenga imágenes, que tenga deseos con otra mujer, la mujer del prójimo, inmediatamente está allí cometiendo adulterio. Entonces, ¿qué dice cuando dice, si tu ojo está pecando, está mirando lo que no debe, es mejor que te lo saques? No estamos hablando de que se lo saque usted físicamente, no vaya a hacer eso, por favor. Estamos hablando es que saca de tu mente, de tus pensamientos, todas aquellas cosas, imágenes que te vas creando, porque tu vista se va engordando, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar nuestros ojos, o sea, sacar y evadir todo aquello que alimenta nuestro ojo y que alimenta de mala manera nuestros pensamientos y hace que nuestro ser sea adúltero delante de Dios. Sí, señor. Tremendo. ¿Qué me dijo, Hernán? Eso es tremendo. Mira, esto es un versículo, esto es una parte de la Biblia que quizás es fuerte explicarlo, ¿no? Pero hay que llenarse de valor para reconocer las cosas. Hace días escuchábamos la explicación de la palabra donde para buscar el perdón de Dios debemos reconocer el pecado. Yo lo voy a dar en base de testimonio y confesión. Yo creo que no hay ninguno en el mundo que no haya pasado por esa violación de ese mandamiento, de no cometer adulterio. Hablando de mí, yo he tenido siempre ese defecto de un muchacho en cometer adulterio, porque soy hombre o porque si fuese distinta la situación, la mujer también comete ese error. Pero en mi caso, siempre me he estado atraído hacia la mujer, porque me encanta una mujer hermosa, me dejo llevar por la vista, y hacia esa debilidad es que he estado luchando y he venido controlando y dominando y dejando a un lado, de manera sorprendente, ese mal hábito. Pero todos cometemos adulterio sin querer queriendo, como dicen por allí. Pero es de hombre honesto y de mujer sensata reconocerlo delante de quien sea, porque cuando uno va a la iglesia o se congrega con alguien,
Entonces resulta que lo que dice son los buenos. Siempre decimos, ¿por qué tú no oras por mí, por mi salud? Pero nunca he escuchado a ningún hermanito decirme, oye, cónchale, ora por mí porque soy adúltero, porque cometí tal pecado. O sea, nos guardamos tanto y queremos mostrar una facha cuando verdaderamente tenemos que ser honestos delante de Dios y delante de todo. Es allí donde comienza el cambio fuerte. Es mi humilde opinión. Sí, sí, Hernández, muy cierto es porque nosotros siempre ponemos en intercesión, en oración, aquellas cosas que nos hacen quedar bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Así uno es. dice, ore porque necesito un trabajo. Sí, entonces uno dice, este hombre necesita un trabajo. Entonces uno lo ve como que bueno, uy, sí es bueno porque está buscando trabajo. ¿Y quién no busca trabajo? Dígame, ¿cierto? ¿Quién no busca trabajo? Pero nunca uno dice cosas en la intercesión, uno le pide oración a alguien que lo haga quedar mal, ¿sí? Y eso hace parte también de la hipocresía espiritual, hace parte de la Claro, hipocresía mire, espiritual. Porque es muy uno cierto. busca siempre, sí, señor, así es. Y como tú lo dices, Hernán, nosotros y como aquí los oyentes también estarán pensando lo mismo, nosotros en el pensamiento pecamos constantemente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Eh, Constantemente estamos fallando en eso. Nosotros debemos pedir oración por nuestro adulterio, efectivamente. Claro, Debemos pedir líder, oración por nuestros pensamientos, efectivamente. Y así es, es Hernán, muy cierto, es muy es muy cierto. Hay que cierto. fortalecer eso. Es fortalecerlo y permíteme otro poquito para terminar de completar la idea. Es tan cierto, líder, que hemos estudiado la palabra y hemos hablado que Dios ve lo que tú haces con tus manos sobre la mesa y lo que tú haces con tus manos debajo de la mesa. O sea, si tú pecas en secreto, Dios lo ve todo. Entonces no podemos pretender que en secreto voy a hacer las cosas y cuando voy a confesarme voy a mostrar una facha de lo que realmente no soy. Es que yo vuelvo y insisto, nosotros tenemos que ser valientes y reconocer el pecado, porque vuelvo y reitero, cuando yo he escuchado a un hermanito, una hermanita, ora por mí, hermano, porque yo soy drogadicto o porque me masturbé y vivo viendo pornografía. Mira, líder, eso es una confesión que el día que alguien lo diga delante de mí, créame que lo voy a abrazar y le voy a tender la mano porque de verdad eso es digno de admirar. Hay que ser honesto en la confesión, tanto con la confesión con Dios y la confesión con nosotros mismos, ¿me entiendes? Hay que reconocer las cosas, porque el mundo está lleno de tantas debilidades y el valor es el que tiene que mantenerte firme ante todas estas cosas. Y además, Hernán, quiero también añadirle y complementarlo con lo que tú estás diciendo. Yo soy docente, ¿cierto? Soy docente. Y en la juventud, por ejemplo, la masturbación es una cosa que se presenta, o sea, que es como una pandemia, o sea, es una epidemia generalizada en los jóvenes, porque desde muy pequeños, eh, se entra en este pecado. Es un pecado la masturbación, un pecado la pornografía. Inclusive muchos pastores, muchos líderes de las iglesias están siendo atraídos por este tipo de cuestiones de prácticas sexuales inapropiadas. Entonces, esto es una exhortación para todos nosotros, una exhortación. Cada uno de nosotros tuvo una lucha personal con respecto a eso. Yo también tuve mi lucha hace mucho tiempo. Tenía esta cuestión de la masturbación desde muy joven, porque miren, en las calles, yo cuando estaba joven, yo escuché, por ejemplo, la masturbación en mis amigos en el barrio. Ellos me decían que ellos se masturbaban, pero yo no entendía porque estaba muy joven, muy chiquito, y era un hábito de mis amigos jóvenes, créanme. Después caí en eso en un momento de mi vida, ¿sí? En un momento de mi vida, y uno sale de allí, pero uno sale no fácilmente, ¿sí? Y más cuando ya es una costumbre de los jóvenes, cuando es una costumbre que se arraiga en las personas, la pornografía, la masturbación y estas cosas, que no permiten la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una lucha que tuve hace mucho tiempo, pero gracias a Dios, porque uno cuando está en las cosas de Dios, el mismo Espíritu Santo, como les dije yo la vez pasada, el mismo Espíritu Santo hace
que nosotros aborrezcamos el mal y nos vayamos por las cosas agradables del Señor, ¿sí? Es una lucha que usted y yo tenemos que hacer todos los días. Y esto de estar leyendo la palabra, de estar entendiendo la palabra, a mí Dios me sanó de todas esas cosas, de eso y más, porque son muchas más. Me sanó fue por el entendimiento de la palabra de Dios. O sea, el entendimiento a mí me dio fortaleza y el entendimiento de las escrituras a mí me dio fuerzas para salir de la oscuridad y las tinieblas en que estaba viviendo, ¿sí? Por eso nosotros debemos hacer énfasis en esto. Amados, ustedes leyeron con nosotros aquí en conjunto Hechos 13, ¿cierto? Pero ustedes lean en un tiempo apartado, ustedes solitos, Éxodo 19, 18 y 19, lean Proverbios 8, miren Proverbios 8, se los recomiendo, recomiendo. Buenísimo, ya lo leí ayer porque pues yo leo el devocional antes de llegar acá, y se lo recomiendo. Exactamente, ¿usted lo leyó, Hernán? Sí, ya leí, yo leo el devocional 2 horas antes de comenzar el programa, hago la lectura de la palabra. Ya se ha vuelto un hábito, que tengo días en eso y verdad que me siento fortalecido. Por eso que cuando hacemos el programa tengo algo adelantado y tengo algo de lucidez con lo que estamos conversando. Bueno, también los oyentes pueden hacer lo mismo. Miren, yo en el grupo de formación cristiano allí envié ya el de febrero, todo lo que aquí leemos, lo envié desde febrero. Entonces, por ejemplo, ahorita pues ustedes tienen la tarea de Hechos 13, Éxodo 18 y 19, pueden leerlo mañana antes de iniciar la transmisión, Proverbios 8, ¿cierto? Para que también allí tengan su momento personal e íntimo con Dios, porque necesitamos ser sanados de la masturbación. Inclusive hay personas que todavía están en la prostitución, ¿cierto? En aberraciones sexuales, pensamientos indeseados, todas estas cosas, hechicería, brujería, lo que hablamos hoy. Pero eso se cura y se sana de manera personal e íntima usted con el Señor. No creamos, Hernán, que porque sí estamos aquí en grupo, en conjuntos, y nosotros qué bonito, compartimos de la palabra de Dios, pero como usted dice, es hipocresía de parte de nosotros si nosotros decimos y estamos en conjunto en la reunión, en la congregación, y solamente creyendo que con la congregación nosotros vamos a recibir esa limpieza y es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestras vidas. Hay que hacerlo de manera personal. Es tremendo porque fíjate que lo que ocurre, acá en la empresa tengo la virtud de que tengo internet y wifi, y ciertas compañeras de la iglesia, jóvenes, oigan este testimonio, por favor, presten atención al comentario, jóvenes que se acercan acá y me piden acceso al Wi-Fi para hacer sus investigaciones de estudio y otras actividades en común, ¿no? Y un día me llegan 2 muchachas de otra iglesia donde se congregan y usan un velo para la oración. Y yo le pregunto a ellas, ¿por qué tú no te congregas en esta iglesia y por qué sí vas a aquella iglesia? Y su respuesta fue, porque aquí es mejor, porque con el velo es más santo la oración. Entonces me mete una imagen de santidad y de pureza, y yo me quedo muy excéntrico observando su comportamiento y le doy acceso a la empresa para que haga una investigación en su teléfono. Resulta, líder, que cuando menos pensé, estaba viendo era pornografía de la muchachita, y yo le dije, ven acá, y la santidad que tú me procuraste con el velo que usas en tu iglesia te conlleva a ver eso. Te felicito, le dije yo, te felicito. Viste que el hábito no hace el monje. Tú tienes que ser honesta contigo mismo. Una niña de 16 años, líder. Yo quedé sorprendido. Mira, líder, yo tengo 44 años. Gracias a Dios que la tecnología no llegó en ese momento, porque quizás hubiese sido más sinvergüenza que cualquiera. ¿Me entiendes? Pero nosotros estamos expuestos a todas esas cosas y hay que luchar contra eso. Hay que fortalecer los valores, estar muy pendiente de los niños, de los jóvenes que tienen eso a la mano. Y cualquiera puede caer, cualquiera. Tú lo explicabas en estos días, hay un algoritmo que te muestra cosas y te puede llevar a caer en eso, si no hay valores fortalecidos. Así es, Hernán, así es. Bueno, con la intervención que hizo Hernán ese aporte de verdad edificante, nos hizo caer en cuenta muchas cosas, aparte de lo que estamos estudiando. Vamos a orar para terminar en esta transmisión muy enriquecedora, muy edificante para nuestras vidas. Vamos a hacer entonces la oración, Hernán.
tú me acompañas allí. Señor de los cielos, hoy te queremos entregar este momento especial. Nos has edificado en nuestro corazón. Si usted es nuevito en este lugar, yo quiero que repita conmigo estas palabras y reciba a Cristo en su corazón y diga, repita conmigo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. yo te necesito en mi vida, Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. como mi Señor y Salvador. Y te pido Te pido, Padre Santo, que entres en mi corazón, que entres en nuestros corazones, transforme nuestras vidas transforma nuestras vidas, Señor, y hagas de cada uno de nosotros y haz de todos nosotros, Señor, una persona las personas que tú quieres que seamos. que tú quieres que seamos. Amén.